Pasados apenas 6 minutos de las 3 de la mañana, iniciamos una nueva emisión de Clicks Tangueros, un programa de tango con la insolencia del rock. Y hoy no es una emisión más, porque hoy celebramos la emisión número 550 de Clicks Tangueros. Hace 550 programas que estamos aquí en el aire de la 2x4, tendiendo puentes entre dos géneros, entre el tango y el rock. Iniciamos esta aventura ya por el 2 de mayo del 2016 y estamos muy contentos, muy orgullosos de seguir sumando horas en el aire de la 2x4, la radio de tango de la ciudad de Buenos Aires. Hemos hablado bastante sobre este programa especial que vamos a iniciar hoy con una entrevista exclusiva, la primera parte de una entrevista exclusiva a Martín Lucero, bandoneonista y compositor del Lucero Chara Sexteto, que nos va a hablar de un sorprendente disco que tiene la agrupación llamado AXAC. Lucero Chara Sexteto, que es una agrupación que fue creada en el año 2014 por Martín Lucero y por Sara Chara, pianista y cantante. A principios de 2007 el conjunto lanzó AXAC, un álbum en el que conviven tres grandes géneros que son las mayores influencias de la agrupación: la música académica, el tango y el rock. En AXAC todos esos estilos confluyen en una sonoridad propia y representativa de la música urbana de este tiempo, de nuestro tiempo. A partir de este momento vamos entonces a compartir la primera entrega, la segunda y última será mañana, sí, de una entrevista exclusiva con Martín Lucero, quien desmenuzó para los oyentes de Clicks Tangueros este disco, el álbum debut del Lucero Chara Sexteto, llamado AXAC. En el fragmento inicial de la nota, Lucero nos habla de los orígenes del combo, de sus diversas influencias y del proceso de composición que desembocó en el material que integra AXAC. Compartimos su palabra y luego suena una de las piezas del disco llamada Antes de Proceder. Con Sara, que es la cantante y pianista de la agrupación, estamos trabajando desde el año 2014 en este Lucero Chara Sexteto con la idea de hacer tango, ¿no? De hacer nuestra música desde el lugar artístico en el cual nos encontramos, en el cual nosotros fuimos formados y en el cual estamos parados, sin buscar copiar ninguna estética ni sonoridad, sino a apuntar a lo que nosotros podemos hacer. Si bien antes del sexteto teníamos otras formaciones en las que Sara cantaba y yo tocaba el piano, y en esas formaciones hacíamos arreglos, ¿no? de tangos consagrados, de otros autores, de los grandes clásicos. Siempre infundimos nuestra visión, hacíamos nuestros propios arreglos y tratábamos de dar nuestra impronta. En la última formación antes del sexteto ya incluso fuimos metiendo alguna composición propia para irla poniendo en vuelo, y en algún punto también yo ahí empecé a pasar al bandoneón, a dejar el piano, a pasar al bandoneón, y Sara empezó a tomar el piano. Fue así muy orgánico, ¿viste? Ya en la última formación empezamos a hacer esta rotación y para comenzar con el sexteto ya estábamos ella en el piano y la voz, yo en el bandoneón y la composición, bien asentado. En nuestra música se escucha justamente esta confluencia de estilos que son los que nos ubicaron en esta posición artística, ¿no? Nosotros somos gente que fue joven en Argentina, en Buenos Aires, en la década del 80, así que escuchábamos rock nacional, escuchábamos rock de la década del 70 y la década del 60, que ya era música de los más grandes, digamos, pero también la escuchábamos tango, escuchábamos lo que nuestros parientes cercanos tenían de músicos, guitarreadas y la radio y la música que rondaba en nuestras casas de la infancia era el tango, el folclore también, las milongas, y nosotros más jovencitos empezamos a elegir la música de nuestra generación, que fue el rock de los 80. Esta relación con la música de nuestra infancia nos llevó a querer estudiarla, la música, y cada uno por su lado. Nos anotamos en el conservatorio y empezamos a estudiar música. Y este conservatorio era música académica, entonces en mi caso conocí la música académica por mis estudios. Sara ya tenía estudios de piano de más pequeña, entonces conocía bastante a la música académica. Ella estudió piano desde muy chica y después de más joven se hizo la carrera en el conservatorio de piano, y bueno, toda esa confluencia entre música académica, rock, tango, milonga y muchas otras cosas que
quizás ni nosotros mismos conozcamos están en nuestra música. Fue un proceso de composición, un proceso de transformación. El disco Aksak fue realmente un proceso y en serio lo digo porque justamente el primer tema se llama Antes de proceder y bueno, hace las veces de preludio general a todo el proyecto, como una base, un postulado musical de dónde va a arrancar este proceso y por eso se llama justamente Antes de proceder. Antes de proceder, de Martín Lucero, por Lucero Chara Sexteto. Continuamos en Clics Tangueros, continuamos celebrando los primeros 550 clics con una entrevista exclusiva a Martín Lucero del Lucero Chara Sexteto, que está
recorriendo con nosotros la historia de este álbum Aksak. Seguimos recorriendo esta entrevista exclusiva a Martín Lucero, y en este segmento del reportaje el bandoneonista sigue describiendo los orígenes del disco de Aksak y se detiene en una pieza cuya inspiración proviene del Allegro Bárbaro, obra para piano del gran compositor húngaro Béla Bartók. Lucero explica con lujo de detalles la confección de esa pieza, que en un juego de palabras la bautizó con el nombre de Arreglo Bárbaro. O sea, de Allegro Bárbaro pasamos a Arreglo Bárbaro. Vamos a escuchar a Lucero y Pegado el tema en cuestión. Dijimos, bueno, vamos a hacer música desde nuestro lugar, y agarré una obra que yo ya había compuesto, que había sido mi obra de egreso de la carrera del conservatorio, que yo tenía escrita para cuarteto de cuerdas y piano, cuarteto de cuerdas clásico, ¿no? 2 violines, viola y violonchelo y piano. El tema este en cuestión lo llamé Arreglo Bárbaro porque es una versión tanguera de Allegro Bárbaro, que es una obra para piano de Béla Bartók, que es una obra que a mí me encanta, que la escuché muchísimo y siempre me estuvo rodeando mucho tiempo esa pieza, y cuando me senté a escribir salió eso, y bueno, el juego de palabras en el título cayó solito, ¿viste? Porque era un arreglo, digamos, del Allegro. Técnicamente el Arreglo Bárbaro es una variación amplificatoria del tema de Bartók. Varía muchos elementos del discurso, pero aparte lo amplifica en una sección. Esa obra, Arreglo Bárbaro, tenía un preludio para acompañarla que se llamaba Velación. Esas fueron las 2 obras primeras que compuse allá por mis años de estudio. Y cuando tuve que manotear algo para trabajar, bueno, uno va a rebuscar en sus cajones y agarré eso. Y eso lo transcribí para otra formación, para incluir el bandoneón. Yo ya estaba estudiando el instrumento y bueno, adapté, digamos, para el bandoneón, saqué un violín y puse un contrabajo. Y a partir de esas 2 obras empecé a buscar discursos para componer. Y bueno, manoteé otra obrita que ya estaba compuesta, que había sido compuesta para un corto documental un poco antes todavía. Y esa fue Antes de Proceder, ese es el primer tema, entonces ahí yo ya tenía lo que después fueron el primero y el último tema, ¿no? Y ahí adentro como que delimité los bordes de la cosa y bueno, a laburar, a componer.
Arreglo bárbaro de Martín Lucero por Lucero Chara Sexteto. Continuamos en Clics Tangueros, seguimos transitando y festejando el programa número 550 de Clics, 550 veces Clics, y estamos compartiendo una entrevista exclusiva a Martín Lucero, bandoneonista, compositor del Lucero Chara Sexteto. Qué bien que suenan. Sí, realmente son maravillosos. Muy bueno. Son maravillosos. Muy y vamos bueno. a retomar la entrevista y ya nos quedó claro, ¿no? Con las primeras declaraciones que escuchamos, que con Antes de Proceder y Arreglo Bárbaro ya estaba delimitado el principio y el fin de lo que sería el álbum Aksak. De los tiempos anteriores a la formación del sexteto, Lucero rescató otra composición que tendría su lugar en el álbum. La composición se llamaba Medio de Milonguita. En este tramo de la nota, Lucero nos habla de ella. Vamos a compartir sus conceptos y luego la pieza aludida. Sí, hurgando y rehurgando apareció Medio de Milonguita, que también había sido una obra que había compuesto en esos tiempos, digamos, en los tiempos pre-sexteto. También estaba para otros instrumentos, lo pasé a cuarteto de cuerdas con piano y bandoneón, medio decidiendo hacer esa orquestación. Esto fue justamente un proceso en el cual se fue definiendo en un par de años la estética y el discurso. Escuchamos a Lucero Chara Sexteto interpretando Medio de Milonguita de Martín Lucero. Bien, continuamos en Clics Tangueros y antes de compartir la última parte de esta primera entrega de la entrevista a Martín Lucero, pues mañana vamos a continuar, usted tiene cosas para contarme, Ripa. Sí, nuestra amiga Loreta dice, realmente bárbaro este arreglo, insuperable. Se refiere a justo cuando estábamos pasando el tema anterior, escribió Arreglo Bárbaro. Arreglo Bárbaro, exactamente. Realmente exactamente. Sí, suena espectacular. Sí, son increíbles. Lucero Chara Sexteto. Son increíbles. Bueno, en el último tramo de la primera parte de esta entrevista exclusiva a Martín Lucero, el bandoneonista
protagonista nos revela el significado de la palabra Aksak, porque hasta ahora hemos hablado de Aksak, pero más allá de que sabemos que es el título de un disco, no sabemos qué significa esa palabra, ¿no? En esta parte de la entrevista nos revela Lucero el significado de la palabra Aksak, y el sentido de esa palabra es el disparador del concepto que atraviesa el disco. Escuchamos a Lucero y pegado una pieza que ya desde el título tiene mucho que ver con el nombre de la obra, Fuga Renga. Aksak es una palabra de origen turco que significa rengo y se utiliza para nombrar un ritmo folclórico turco. Los ritmos folclóricos turcos tienen una conformación sobre compases que nosotros, digamos, desde la música académica llamamos de amalgama, porque son esos compases que no suenan simétricos. Bueno, los occidentales, siempre tratando de amoldar lo exótico a sus cuadrillas, llamamos compases de amalgama a un ritmo que para el folclore turco es totalmente orgánico, como para nosotros una chacarera, ¿no? Esos compases de amalgama están hechos de forma simétrica. Hay muchas variantes, y una de las variantes es una que suma compases de 2 y compases de 3. Así, por ese lado es que estuve tratando de formar la rítmica así un poco irregular de Aksak y de toda la obra, porque bueno, Bartók también utiliza los ritmos de su folclore y están también en el arreglo bárbaro. Aksak significa rengo, es compás de amalgama. Se me vino a la cabeza la idea de que este ballet sea un ballet rengo también, y de profundizar un poco sobre ese tópico desde la estética musical, ya que estaba la palabra tan llamativa, y bueno, aprovecharla para profundizar sobre esa temática y pensar ya el tema de los compases de amalgama o de la renguera como algo más estructural en la obra, y seguirla con el tema de, vamos, si alguna vez vamos a hacer un ballet con esto, que sea un ballet que cuente sobre la vida de un rengo, y en realidad de cómo es la transformación, o cómo sería la transformación de una persona que en un momento, bueno, queda rengo, queda con una capacidad menor a la que venía y tiene que amoldar toda su cotidianidad y toda su rutina a la nueva modalidad, ¿no? La transformación, la adaptación, el cimbronazo, ¿no?, en las estructuras sobre las cuales trabaja esta transformación, que se pierde en cada transformación. Entonces, volviendo al tema del proceso, el proceso de Aksak es un proceso de transformación. Uno quizás pudiera escuchar de punta a punta el disco como un proceso de transformación.
Fuga Renga de Martín Lucero por Lucero Chara Sexteto. Bien, recién escuchamos entonces Fuga Renga y bueno, nos quedó claro cómo es la situación, ¿no? Aksak es una palabra de origen turco que significa rengo y también se utiliza para nombrar un ritmo folclórico de Turquía. Muchos de los ritmos folclóricos turcos tienen una conformación de compases de amalgama, o sea, compases que no son simétricos. Entonces, está por un lado la renguera, está por otro lado la simetría, y entre la renguera y la simetría definieron el ritmo irregular de las piezas del disco y dotaron a este ballet de un sentido. Se trata de un ballet rengo, como decía Lucero, que cuenta la transformación de alguien que queda rengo y debe amoldarse a esa nueva realidad. Aksak, como dice Lucero, en definitiva, cuenta el proceso de esa transformación. Hablamos de compases de amalgama, Ripa, y sabe que ha habido grandes nombres del rock internacional que han utilizado en sus canciones compases de amalgama, como por ejemplo Pink Floyd, en Money, ese clásico, sí, claro, del lado oscuro de la luna. Sí. Y antes que Pink Floyd, sabe quiénes fueron los muchachos que hicieron eso, ¿no? Los mejores de todos, los que se adelantaron a todo. Los Beatles. Los cuatro genios de Liverpool. por ejemplo, en una pieza llamada Happiness is a War Gone, la felicidad es un revólver ardiente, del álbum blanco, el mítico álbum blanco, que ahora en noviembre de este año, para más datos, el 22 de noviembre, Ripa, se cumplen 50 años, 5 décadas de la salida de ese maravilloso disco Beatles. Así que mire cuánta gente ha utilizado los compases de amalgama, también aquí los amigos. Y también todos. Sí, del sexteto, del Lucero Chara Sexteto.